Se suponía que sería una noche más. Nada especial, nada que recordar. Tengo 38 años, y cuando me veas por la calle, probablemente pienses que lo tengo todo bajo control. Tenía el aspecto adecuado, impecable, vestido con un traje elegante, entrando en un edificio de oficinas moderno como si fuera el dueño del lugar. Y en cierto modo, lo soy. Mi trabajo como gerente de proyectos en una empresa tecnológica me mantiene ocupado, demasiado ocupado a veces. No es una vida glamurosa, ni mucho menos, pero es estable. Me mantiene distraído, concentrado en algo más que en mí mismo. Pero esa estabilidad también es una trampa, día tras día, semana tras semana, la misma rutina interminable, reuniones, plazos, correos electrónicos. Nunca se detiene. Y en el proceso, he dejado de sentir entusiasmo por nada. He dejado de esperar con ilusión nada. Todos los días la misma rutina, despertar, trabajar, ir a casa, repetir. A veces siento que ya ni siquiera estoy viviendo mi propia vida, solo sigo los pasos, como una especie de máquina. Por eso, de vez en cuando necesito un desahogo, algo que me recuerde que soy más que solo mi trabajo. Hay más en la vida que hojas de cálculo y llamadas a clientes. Así que 1 o 2 veces al mes, salgo a la ciudad. Elijo una discoteca, no siempre la misma, y me desaparezco en la noche. No voy a bailar ni a salir de fiesta, solo voy a sentirme vivo, a estar con gente que no esté atada a las mismas presiones que yo. A escapar. Esa noche, no esperaba nada. Había sido una semana larga, de esas que te hacen cuestionar por qué haces todo esto. El estrés se acumulaba, demasiadas cosas que salían mal en el trabajo, demasiadas noches mirando al techo, sin poder dormir. Necesitaba un respiro. Me puse ropa informal, ropa que aún me hiciera ver arreglada pero no gritara profesional, una camisa negra, vaqueros oscuros, botas que habían tenido mejores días pero que aún podían resistir. Realmente no me importaba a dónde ir, así que elegí un club al azar, un lugar donde no hubiera estado antes. Pensé que no importaría. No buscaba nada, solo necesitaba un cambio de aires. En cuanto entré, supe que no iba a ser una de esas noches donde la música te atrapa, donde la energía se siente eléctrica, donde todo parece posible. No. La música estaba lo suficientemente alta como para ser molesta, no lo suficiente como para darte ganas de bailar. No había mucha gente, y a la poca gente que había no parecía importarle mucho nada. Parecía que todos simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer, esperando a que terminara la noche. Me dirigí a la barra, pedí un whisky con hielo y me apoyé en la barra, observando la sala por costumbre. No había mucho que ver, algunos grupos de amigos alrededor de las mesas, parejas balanceándose torpemente en la pista de baile y un puñado de solitarios como yo, bebiendo a sorbos, probablemente buscando algo que no iban a encontrar. No planeaba quedarme mucho tiempo. Pero entonces lo vi. Estaba de pie cerca del borde de la pista de baile, no bailando realmente, solo observando. Parecía joven, muy joven, probablemente no más de 18 años. Al principio, no estaba segura de qué pensar de él. Tenía una seguridad casual, como si no estuviera tratando de impresionar a nadie, pero de alguna manera lo hizo. Vestía simplemente una camiseta sencilla, jeans, zapatillas, pero destacaba de una manera que no podía explicar. Me sorprendí mirándolo fijamente, y por un momento, me pregunté qué estaba haciendo, yo, casi 40, parada en un club mirando a un chico como si todavía tuviera 20 y tantos. No tenía sentido. Pero entonces me devolvió la mirada. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la habitación. Por un segundo, sentí que el tiempo se ralentizaba. Había algo en la forma en que me miraba, directo, inquebrantable, como si no tuviera miedo de lo que veía, como si no tuviera miedo de nada. Debería haber desviado la mirada. Debería haber vuelto a mi bebida, fingir que no lo había visto. Pero no lo hice. No podía. Me sostuvo la mirada un instante más de lo que me parecía cómodo, y luego, con esa misma tranquila confianza, empezó a caminar hacia mí. Mi corazón se aceleró. Tomé un sorbo lento de mi bebida, intentando disimularlo, pero por dentro, estaba todo menos tranquila. ¿Qué estaba haciendo?
¿Por qué estaba nerviosa de repente, como si fuera yo la que me perseguían, y no al revés? Antes de que pudiera darme cuenta, estaba de pie junto a mí, apoyado tranquilamente en la barra, como si fuéramos viejos amigos. No hay mucho que hacer esta noche, dijo, en voz baja pero clara, abriéndose paso entre el ruido. Me encogí de hombros, intentando mantener un tono ligero. Sí, la verdad es que no. Pensé en ir, dije, mirando a mi alrededor, aunque ahora mi atención estaba completamente centrada en él. Sonrió, una pequeña sonrisa, casi cómplice, como si pudiera ver a través de mí. Sí, es una de esas noches, dijo, mirando la pista de baile un momento antes de volver a fijarse en mí. Había algo en su forma de decirlo, algo que me aceleró el corazón. No solo las palabras, sino como las decía, como si supiera exactamente lo que hacía. Como si no fuera la primera vez que entablaba una conversación con alguien mayor, alguien que debería haber sido demasiado inteligente para caer en la trampa. Pero aquí estaba yo, cayendo de todos modos, hablamos un rato, pero la conversación parecía un ruido de fondo. No se trataba de las palabras. Se trataba de cómo me miraba, de cómo se inclinaba demasiado. De cómo su mano rozaba la mía al gesticular, como si no fuera gran cosa. Pero sí lo era, al menos para mí. Hacía mucho tiempo que no sentía una conexión así, probablemente desde que era mucho más joven. No era solo físico, aunque formaba parte. Era como me hacía sentir, como si no fuera un tipo normal, haciendo lo que tenía que hacer. Me hacía sentir vivo, como si formara parte de algo emocionante, algo que no había experimentado en años. Sabía que debía ser cautelosa. Sabía que esto era arriesgado, la diferencia de edad, la posibilidad de que las cosas salieran mal de tantas maneras. Pero cuanto más hablábamos, menos me importaba. Él no era un niño ingenuo, ni yo un viejo desesperado intentando revivir su juventud. Al menos, eso me decía. Finalmente, se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Quieres salir de aquí? Dudé un instante, no porque no quisiera, sino porque no estaba segura de dónde me estaba metiendo. Esto no era un simple rollo casual. Parecía algo más, algo para lo que no estaba segura de estar lista. Pero entonces lo miré a los ojos y la duda desapareció. Asentí. Y así, estábamos en la misma página, salimos juntos del club, adentrándonos en el fresco aire nocturno. La ciudad a nuestro alrededor parecía más tranquila, como si el mundo se hubiera reducido a solo nosotros dos. No hablamos mucho mientras caminábamos, no había mucho que decir. Ambos sabíamos a dónde nos llevaba esto. No había necesidad de apresurarse. La anticipación era suficiente. Encontramos un lugar tranquilo lejos del ruido, nos sentamos en un muro bajo y simplemente hablamos. Me contó sobre su vida, sus pasiones, lo que aún estaba descubriendo. Mientras escuchaba, me di cuenta de lo diferentes que éramos, no solo en edad, sino también en experiencia. Él todavía estaba al principio de su viaje, lleno de energía y emoción. Yo estaba en otro lugar completamente diferente. Pero eso no importaba. En ese momento, sentí que estábamos en la misma onda, como si nos entendiéramos de una manera que iba más allá de las palabras. Había algo entre nosotros que no podía explicar del todo, algo que hacía que la diferencia de edad pareciera irrelevante. No sabía qué iba a pasar después, y, sinceramente, me daba igual. No pensaba en el futuro, ni en las consecuencias, ni en nada más. Simplemente estaba presente. Y eso me bastaba. A medida que la noche avanzaba, las animadas calles de la ciudad se volvían más silenciosas. Las luces de neón parpadeaban, proyectando suaves y coloridos destellos sobre todo. La energía de la noche, el pulso del club, la emoción de conocer a alguien nuevo, se desvaneció en una realidad más tranquila y serena. Nos sentamos uno junto al otro, rodeados por el bullicio de la ciudad, perdidos en nuestro propio mundo. El silencio entre nosotros no era incómodo. No era de esos que piden ser llenados. Era el tipo de silencio que solo llega después de compartir algo real, algo más allá de la superficie. El tipo de silencio que te da espacio para pensar, para reflexionar, para simplemente ser. Me encontré pensando en la noche, en lo inesperada que había sido, en lo rápido que todo pasó de la rutina a lo extraordinario.
No había planeado nada de esto. No esperaba sentirme así. Y, sin embargo, aquí estaba, sentada con alguien que hacía unas horas era un desconocido, y ahora se sentía mucho más. Lo miré. Estaba sentado en silencio, mirando al cielo, absorto en sus pensamientos. Había algo en su presencia que me tranquilizaba. A pesar de la diferencia de edad, a pesar de venir de mundos diferentes, parecía que nos entendíamos. Como si estuviéramos en la misma página, aunque ninguno de los dos supiera exactamente a dónde nos llevaría esa página. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, no en el sentido de hacer lo que quisiera, sino en el sentido de que no tenía que ser nadie más que yo mismo. No tenía que hacerme el adulto responsable, el profesional, el tipo que siempre lo tenía todo resuelto. Con él, podía ser simplemente yo mismo, sin expectativas ni presiones. Solo la versión cruda y sin filtros de mí mismo que rara vez le mostraba a nadie. Y a él no parecía importarle. De hecho, lo aceptó. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo inusual que era eso en mi vida. Todo lo demás, mi trabajo, mis relaciones, mis rutinas, era tan estructurado, tan predecible, tan predecible. Pero esto era diferente. Impredecible, espontáneo. Y eso era lo que lo hacía tan poderoso. No se trataba de intentar controlar las cosas. Se trataba de soltar y dejar que la vida siguiera su curso. ¿Crees que nos volveremos a ver?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, casi casual, pero percibí curiosidad. No me pedía una promesa ni intentaba convertir esto en algo que no era. Solo quería saber qué pensaba. Dudé, no porque no lo supiera, sino porque no sabía cómo expresarlo con palabras. ¿Qué había pasado entre nosotros? Esta conexión parecía demasiado grande para explicarla con un simple sí o no. No lo sé, dije con sinceridad. Tal vez. Hice una pausa y añadí, pero me alegro de que esto haya pasado. Asintió, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. No necesitaba que dijera más. Ambos lo entendíamos, nos quedamos allí un rato más, ninguno de los dos con prisa por irnos. La ciudad estaba tranquila ahora, esa clase de tranquilidad que solo llega en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo parece contener la respiración, esperando el nuevo día. Mientras estábamos sentados, me di cuenta de cuánto necesitaba esto, más que solo la noche, más que la conexión. Era un recordatorio de que la vida todavía está llena de sorpresas. Demasiadas veces había caído en la trampa de pensar que todo ya estaba planeado, mi futuro, mis decisiones, mi rutina. Pero esta noche fue una llamada de atención, la vida es lo que tú haces de ella. Está llena de momentos inesperados, si estás abierto a ellos, y lo estaba. Había estado abierta esta noche. Finalmente, llegó el momento de separarnos. No hubo un gesto grandilocuente, ninguna despedida dramática, solo una silenciosa comprensión de que la noche nos había dado a ambos algo que no sabíamos que buscábamos. Al levantarnos para irnos, se volvió hacia mí con esa misma tranquila confianza. Cuídate, dijo con suavidad pero sinceridad. No fue una despedida casual. Fue genuina. Como si le importara, como si, a pesar de la brevedad de nuestro tiempo juntos, quisiera saber qué pasaría después, por ambos. Tú también, respondí, sintiendo el peso de esas simples palabras. No sabía si volvería a verlo. Y, sinceramente, estaba bien. Lo que importaba era que, por una noche, habíamos compartido algo real. Caminando a casa por las calles tranquilas, sentí una extraña sensación de paz. No la que surge de la perfección total o de saber todas las respuestas. Era la que surge de soltar, de permitirme salir de mi zona de confort y experimentar algo nuevo. Y al hacerlo, encontré una parte de mí que creía haber perdido. No se trataba de la conexión física, aunque había sido parte de ella. Se trataba de algo más profundo, de recordar que, sin importar la edad o lo arraigado que estés, siempre hay espacio para algo nuevo. Siempre existe la posibilidad de conectar, crecer, cambiar. Cuando llegué a mi apartamento y cerré la puerta, no pude evitar sonreír. La noche había sido inesperada, en todos los sentidos, pero en el mejor sentido posible.
No fue solo una ruptura con la rutina. Fue un recordatorio de que la vida no tiene por qué ser tan predecible, de que siempre hay algo más esperándote si estás dispuesto a dar el salto. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si lo volvería a ver o si este sería solo un recuerdo más, archivado con el resto. Pero una cosa era segura, nunca olvidaría esta noche. Nunca olvidaría cómo me hizo sentir, el recordatorio de que, a pesar de todo, todavía era capaz de sentirme viva. Tal vez, solo tal vez, eso fuera.